Les estaba comentando, para que ustedes entiendan eh, por qué estas dificultades que existen en las clases virtuales, lo mismo que cuando uno permanentemente día a día escucha conferencias para seguir estudiando, esta situación produce mayor tensión en el estudiante y a veces en el docente por dos motivos. Primero, ustedes no perciben en el docente algo muy importante que es el lenguaje gestual. El lenguaje gestual, los gestos, forman parte de la transmisión del conocimiento. Entonces, el hecho de las señales del docente a nivel presencial, los gestos que pueda hacer, la direccionalidad hacia un pizarrón, por ejemplo, son elementos que ayudan a transmitir mejor el conocimiento. Y en segundo lugar, lo que falta en el caso de ustedes también es lo que se conoce como la tercera dimensión. La tercera dimensión es todo lo que los rodea a ustedes y todo lo que los venía rodeando a ustedes hasta hace 2 meses atrás. Esto es el ámbito físico, el aula, los compañeros, el banco al lado, la situación de la edilicia de la facultad. ¿Interpretan? Entonces, ahora estamos en una comunicación que es buena, pero no reúne todos los requisitos para la transmisión docente en forma bien clara. Entonces, lo importante es que de entrada ustedes sepan por qué esto es más difícil que estar en este momento sentados en la facultad todos juntos. ¿Bien? En segundo lugar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que nos vamos a abocar a la cuestión de este trabajo práctico integral y las posibilidades de preguntar son dos. O preguntan directamente por micrófono, o quienes no quieran preguntar por micrófono, lo hacen por chat y se le va a contestar instantáneamente. ¿Está entendido esto? Bien. La visión que hay que tener en este caso concreto que ustedes tienen que resolver es lo que metodológicamente en las universidades americanas y anglosajonas se conoce medianamente como método del caso. Esto es, intentar aplicar los conocimientos que ustedes estuvieron hasta ahora en forma dogmática, aplicarlos a un caso concreto. ¿Bien? Y yo les aseguro que es probable que dentro de unos años, o quizás el año que viene, no se acuerden de muchas de las clases teóricas que tuvieron en cualquier otra materia o incluso en esta. Pero sí les aseguro que la referencia a lo que ustedes conocen hasta ahora, a un caso concreto ocurrido en la ciudad de Mar del Plata y que todavía está en ebullición, de eso no se van a olvidar porque aplicaron conocimientos teóricos a un caso concreto. Y la aplicación de estos conocimientos teóricos a un caso concreto lleva a la visión de lo que se conoce como el buen abogado litigante. Nos enseña Carrió que dentro de la categoría de los abogados hay abogados que se van a dedicar a la parte comercial interna de asesoramiento, hay otros que se van a recibir y se van a dedicar a ser asesores en los órganos gubernamentales, Palacio Legislativo, etcétera, etcétera, y hay otra categoría de abogados que es la que se denomina el buen abogado litigante. El buen abogado litigante es un abogado en curso de acción, de ejecución de lo que aprendió y tiene que seguir aprendiendo. Porque en realidad, al cliente, cuando viene a la consulta, le importa muy poco que ustedes le digan lo que piensan los grandes maestros del derecho. Él lo que quiere saber, lo que quiere tener, es un pronóstico de cómo puede llegar a ser resuelto su caso a nivel judicial. Y para que ustedes hagan un pronóstico, no es suficiente que conozcan lo que están en los libros. Es necesario que conozcan el ambiente socioeconómico donde están viviendo, el ambiente cultural, cuál es el criterio de los jueces que están resolviendo, por ejemplo, en la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la Ciudad de Mar del Plata, o en los tribunales del trabajo, o en la justicia penal. Porque lo que tiene que hacer el buen abogado litigante es no dispersarse en teorías abstractas, sino concretarse a la
resolución del caso y ser, como dice Couture, el primer juez del caso. Esto quiere decir anticiparle al cliente qué es lo que puede llegar a resolver un juez dentro de 4 o 5 años que puede durar el juicio. Como en este caso de Torres y Viva, son tantos los intereses implicados que yo les diría que iniciado este juicio, mediación previa, ¿sí?, iniciada esta demanda la semana que viene, este caso no termina en menos de 10 o 12 años. Esta es la realidad de la situación, por eso siempre hemos tenido como consigna en esta cátedra transmitir realidades para que el estudiante no se quede con lo que dice el código, donde si uno hace una sumatoria de los plazos de un proceso sumarísimo y uno no está implicado en algún estudio jurídico o en tribunales, puede llegar a decir que un juicio sumarísimo, un interdicto, tiene que terminar en 2 meses. Y yo tengo interdictos que ya llevan 20 años de duración. Esa es la realidad de la situación, sin perjuicio que ahora, con el protocolo de la Justicia 2020, se intenta dinamizar esto para poder reducir los plazos de la justicia, ¿sí? Porque justicia tardía no es justicia. ¿Bien? ¿Está entendido este primer ingreso, este primer protocolo de ingreso a lo que vamos a ver ahora? ¿Bien? Ustedes pueden enviar las preguntas, ya sea en forma oral ahora o en el chat. Con relación a las preguntas, les quiero contar una pequeña historia que me sucedió a mí hace algunos años atrás. Yo venía de un vuelo muy largo desde Oriente, con mi esposa volvíamos de un viaje de Oriente, un viaje de aproximadamente 18 horas de duración, y bueno, en esos casos uno busca en la pantalla del asiento delantero a uno alguna película, algo para ver. En ese momento, automáticamente vi algo que yo nunca había visto, una serie que se llama The Young Sheldon, el joven Sheldon. Sheldon es un chico de aproximadamente 12 años, pero con una gran capacidad para todo lo que sea la física, la astronomía, a punto tal que él, a pesar de estar en una familia normal y destacarse y de tener esa edad, ya estaba yendo a cursos universitarios. En el primer día que él va a este curso universitario, lo acompaña la abuela, una actriz muy, muy dinámica, ¿bien? Entonces, en un determinado momento, sale del aula, como si fuese el aula de tesis nuestra, porque así son las aulas americanas, sale del aula el profesor, que también tenía una edad aproximada a la de la abuela de joven Sheldon. Bueno, evidentemente hay una comunicación entre ellos y ella le pregunta, ¿y yo puedo entrar? Y el profesor le dice, sí, las clases son públicas, no hay problema. Entonces la abuela le dice, pero ¿yo puedo preguntar? Y entonces el profesor la mira y le dice, pero ¿hay alguna otra forma de aprender? ¿Hay alguna otra forma de aprender que no sea preguntando? ¿Sí? Por eso yo siempre, desde siempre, en las clases presenciales, el marco de preguntas estuvo abierto absolutamente para cualquier momento de la clase, sin esperar al final, y esto también es lo que les propongo ahora. Estas son las consignas con las cuales vamos a empezar a analizar en alguna medida las pautas de este trabajo práctico. Bien, les reitero, en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta en forma oral o por el chat. Bien, vamos a ver. Este, por supuesto, es un caso concreto porque la mejor manera de registrar la información jurídica recibida es mediante un caso concreto, no en esta. En este caso, que ustedes han relevado, lo primero que tienen que haber hecho es analizar cuáles son las consignas
¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una de las consignas era que el relato de los hechos antecedentes al caso Torres y Viva debía ser realizado en no más de 2 carillas. Y hay algún estudiante que copió y pegó toda la información y eran como 15 carillas del relato de los hechos. Y el abogado tiene que sintetizar los hechos atinentes a la causa. Entonces, lo importante es leer las consignas. Ya he recibido 2 trabajos que han merecido un intercambio de ida y vuelta bastante completo. Bien. Yo como abogado de más de 45, 46 años de ejercicio profesional, yo me recibí a los 22 y de inmediato empecé a trabajar como abogado. ¿Por qué empecé a trabajar como abogado a los 22 años solo en mi estudio? Porque desde el 3er año yo estuve trabajando en un estudio jurídico. Bien, entonces, uno de los primeros consejos que yo les puedo dar a ustedes para quienes aspiren a ser abogados y litigantes o abogados en general, es que desde el día de ayer, no mañana, comiencen a buscar, aunque sea de forma gratuita, un trabajo vinculado a la tarea profesional que van a realizar. Un abogado litigante, para resolver este caso, por lo menos es lo que hago yo, en la primera entrevista con el cliente, mi mente automáticamente se fija una columna vertebral, una estructura inicial. ¿Cuál es esa estructura inicial? Lo que yo les escribí acá. Legitimación activa, legitimación pasiva y competencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a demandar? ¿A quién voy a demandar? ¿Y dónde lo voy a demandar? Porque si yo fallo en esta primera apreciación, me van a oponer excepciones, el abogado del demandado va a ganar costas, mi cliente va a tener que pagar honorarios sin todavía haberse involucrado en el desarrollo del proceso. Entonces, ¿quién va a demandar? Significa, va a demandar el gerente de la SRL damnificado o va a demandar la SRL representada por el gerente. Bien, entonces la legitimación activa quiere significar, en pocas palabras, que tiene que haber una coincidencia entre quien está demandando que le asista el derecho de fondo para demandar. Y de la misma manera, la legitimación pasiva indica que quien es demandado en un juicio tiene que ser sujeto pasivo de esa relación de derecho de fondo que le están reclamando. Bien, la legitimación forma parte de uno de los presupuestos procesales, con lo cual el juez de oficio puede entrar a analizar la legitimación y ordenarle que reconduzca el proceso, o lo peor que puede pasar es que el juez no le diga nada y cuando llega el momento de dictar sentencia, rechace la demanda por falta de legitimación activa y ustedes, el cliente de ustedes, tenga que pagar las costas del proceso. ¿Está claro esta situación? Estructura cerebral, entrevista con el cliente, legitimación activa, legitimación pasiva y la competencia. En este caso de la competencia, no ofrece mayores dificultades porque estamos ante un acto ilícito o un cuasi delito que determina que la competencia es la del lugar del hecho. Pero, ¿es fácil determinar la competencia en este caso? ¿O es fácil determinar la competencia en una demanda por escrituración, en un desalojo, en una compraventa, en un fideicomiso? Es fácil determinarla cuando hay un instrumento escrito que diga a qué competencia se van a someter las partes. Pero, si no está escrito, y yo, o mi cliente, mejor dicho, compró en Necochea 3 máquinas cosechadoras
pero las pagó en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no se las entregan, no es sencillo determinar quién es el juez competente, si el domicilio del comprador acá, si el domicilio del que vendió allá, o el lugar donde las pagó. Y si yo me equivoco en esta competencia, y el abogado del demandado me opone una excepción de incompetencia y la pierdo, al abogado del que opuso la excepción le van a regular aproximadamente el 5% del valor de las 3 cosechadoras. O sea que partan de la base que el cliente de ustedes, que empezó reclamando, ya va a tener una deuda por costas de aproximadamente 300 o 400 mil pesos. Y eso no es grato porque el abogado, el cliente, al primero que le va a apuntar es al abogado que se equivocó al determinar la competencia judicial. ¿Bien? Entonces, legitimación activa, legitimación pasiva y competencia, incorporarlo al cerebro. El tipo de proceso, es importante determinar cuál es el tipo de proceso, si es un proceso de conocimiento sumario, ordinario o sumarísimo, porque depende del tipo de proceso que se le imprima, va a depender la oportunidad en la cual hay que ofrecer la prueba. Si ustedes inician esta demanda por la vía sumaria y se olvidaron de ofrecer la prueba porque pensaron que iba a ir por la vía del proceso ordinario y ofrecerían la prueba más adelante, evidentemente perdieron el juicio porque el abogado de la parte demandada lo primero que va a plantear es que no se ofreció la prueba en el momento oportuno. Y si no se prueba, se pierde. En este sentido, Carneluti, en su obra sobre la prueba, recordaba que el juez se encuentra dentro de un minúsculo círculo de luces. Detrás, el enigma del pasado. Delante, el enigma del porvenir. Y ese minúsculo círculo de luces es la prueba, que es el corazón, es el núcleo de todo juicio, civil, penal, laboral o contencioso administrativo. El corazón del proceso es la actividad del abogado tendiente a probar los hechos afirmados en su demanda o en su contestación. Ustedes, como abogado del demandado, cuando analizan la demanda que recibió el cliente de ustedes, lo primero que tienen que hacer no es pensar en la cuestión de fondo. Lo primero que tienen que hacer es analizar las excepciones procesales. Ver si el crédito está prescripto, si hay una falta de personería, si hay una falta de legitimación activa manifiesta, si hay una incompetencia, o sea, los presupuestos procesales, que son los recaudos básicos para que ese proceso pueda continuar de manera válida y eficaz. El abogado del demandado, cuando recibe la demanda, no tiene de inmediato que abocarse a la cuestión de fondo. Lo primero que tiene que hacer es analizar si tiene posibilidades de oponer excepciones y contestar la demanda. Pero hay que empezar por los presupuestos procesales para ver si están dados o no están dados los presupuestos procesales. ¿Tenemos una pregunta? No. El lugar de la presentación de la demanda, por supuesto, esto es sencillo, ya lo han visto con los distintos docentes de la cátedra, es en la Receptoría General de Expedientes. Hoy en día, con el tema de la cuarentena y las distintas acordadas que se vienen dictando, se ha abierto algo hasta ahora impensado, que es la posibilidad de que si yo invoco una razón de urgencia, por ejemplo, que está por prescribir la pretensión, yo puedo iniciar por vía digital la demanda en Receptoría General de Expedientes y
perdón, mejor dicho, en el juzgado de turno, enviar la demanda en forma digital, enviar la documentación en forma digital, y con esto interrumpo la prescripción que estaría por acaecer. Esto es solamente para razones de urgencia. Todo ha cambiado en estos últimos 3 meses, ha cambiado todo, y ha cambiado muchas cosas a nivel procesal. Imagínense para mí, que soy profesor de la materia desde que tenía 25 años. Carneluti, Calamandrei, Piovenda, Tutur, Gossaini, Palacio, Arasi, Falcón, Berizonce, Morelo, los grandes maestros de los cuales uno ha estudiado. Hoy en día uno ve resoluciones como por ejemplo la de hace un mes atrás, en la cual un juez de paz del interior de la provincia ordenó y dispuso y ejecutó la notificación de una demanda de alimentos por WhatsApp. La notificación de una demanda por WhatsApp, así como lo escuchan. ¿Eh? Y lo cita a la audiencia de alimentos por WhatsApp. Adviertan estos cambios impresionantes que se están produciendo. Lo positivo del coronavirus es que aceleró en alguna medida la adaptación del sistema judicial al aspecto digital. En este sentido, la semana pasada, está por salir mañana o la semana que viene un artículo en el Dial que escribimos con el doctor Ferrán, el doctor Turina, quien les habla, sobre esta nueva acordada 3975, que está desencadenando prácticamente en un proceso íntegramente digital. Bien, son cambios para uno de tantos años. Lo importante es que uno se está adaptando a estos cambios. Hay otros abogados de una edad menor a la mía, que ya con la reforma al Código Civil y Comercial y toda esta problemática virtual, dijo, mejor me jubilo. Uno afronta el estado de situación y decide continuar estudiando y aprendiendo esto. En muchos casos, con el acompañamiento, como en este caso, de Julián Almeida, que está haciendo una pasantía en el estudio, y bueno, nos está enseñando cosas que antes nosotros le enseñábamos a él cuando cursó con nosotros en soporte papel. Ahora él nos está ilustrando a nosotros en la parte informal. ¿Bien? Las tasas y aportes a pagar surgen de la ley impositiva. En este caso siempre se mantiene el 2,2% sobre el monto que estoy reclamando, más el 10% de aportes. En uno de los trabajos que recibí hoy, ahora no tengo el nombre, eran 2 chicos que mandaban, habían puesto la tasa del 10% y el aporte del 2%, que es al revés. Tasa de justicia el 2,2%, y el 10% sobre la tasa, más el bono ley 8480, más el anticipo previsional. Ustedes aquí, si están como abogados de la parte actora, ya sea del propietario a título individual o de la SRL, tienen que demandar a varias personas. A la empresa en la cual se produjo el siniestro. Fíjense ustedes que tengan presente que el que generó el incendio, tal como lo aclaran en uno de los trabajos que recibí hoy, tiene una discapacidad psiquiátrica que se determinó en la parte penal que no estaba en condiciones de conocer lo que estaba haciendo, con lo cual es inimputable. Esto significa que es inútil demandarlo a él, aunque no lo podría demandar, a él y a todos los demás. Se produce un caso de liticonsorcio facultativo, porque si quiero, yo lo demando solamente al loco, si quiero, yo lo demando solamente a la empresa, si quiero, yo demando a la empresa y a la compañía de seguros, citándola en garantía, o a cualquier otro que yo considere responsable, como por ejemplo en el trabajo que recibí hoy,
decían que se podía iniciar la demanda contra la provincia de Buenos Aires por no controlar, o contra la municipalidad de General Pueyrredón, por dejar a un loco suelto, ¿bien? Pero esto es facultativo. Los casos de litis consorcio necesario son contados con los dedos de la mano. El litis consorcio necesario tiene que demandarse a todos los implicados, porque si no, la sentencia que se dicte no va a ser válida para ninguno. ¿Está entendido? Por ejemplo, si yo soy la parte actora en una demanda de usucapión inmobiliaria y resulta que el terreno a usucapión está a nombre de 77 personas, yo tengo que demandar a las 77, porque si yo demando a 76, esa sentencia no va a ser válida para ninguno, porque el litis consorcio necesario implica que sí o sí yo tenga que haber convocado a todos los integrantes. Como por ejemplo, en una redargución de falsedad de un instrumento público, en una escritura de compraventa, y yo soy un tercero, tengo que demandar al comprador, al vendedor y eventualmente al notario interviniente. En una demanda, en un incidente de nulidad de una subasta, yo tengo que demandar al adquirente, tengo que demandar al marcuciero interviniente y a las partes del proceso. En una tercería de dominio, yo tengo que demandar a la parte actora, a la parte demandada, porque si yo no procedo de esta manera, esa sentencia no va a servir para nada. En cambio, en el litis consorcio facultativo, yo podría demandar únicamente al loco. Y el loco también sería yo, porque sé que jamás lo voy a poder cobrar. ¿Entendido? El tema de la recusación tiene que ver de acuerdo al tipo de proceso que ustedes inician. Porque ustedes tengan en cuenta que si bien este proceso está tarifado para correr por las vías del proceso de conocimiento sumario, existe la posibilidad que el abogado le plantee al juez que, atento a la dificultad probatoria, la cantidad de medios de prueba a utilizar, los peritos, el perito ingeniero, el perito psicólogo, el perito tasador, la cantidad de testigos a ofrecer, el abogado le puede pedir al juez que le dé el curso del proceso de conocimiento ordinario. Y en este caso, en el proceso ordinario, es factible la recusación sin expresión de causa. En cambio, en el proceso sumario, el código establece, en el 484 creo, que no es factible la recusación sin expresión de causa en los procesos que tramiten bajo la vía sumaria. A eso apunta a que ustedes diluciden si en este caso que ustedes van a iniciar es factible la recusación o no sin expresión de causa. Los rubros a reclamar. Por supuesto, el cliente de ustedes, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima entrevista que tenga, les va a explicar todo. Les va a decir que perdió el departamento, que se tuvo que mudar, lógicamente, cuánto empezó a pagar de alquiler ahora que se mudó, cuánto perdió de lo que tenía de muebles y enseres en el departamento, el daño moral de él, de la esposa y de los hijos, el daño psicológico que han sufrido. Todo esto puede llevar, en el caso del propietario del departamento, de la esposa y a los hijos, yo les diría, en un reclamo de 5 o 6 millones de pesos, porque imagínense ustedes que el daño psicológico que ha sufrido toda esta familia, cuando de la noche a la mañana se encuentran con que perdieron absolutamente todo, no solo el techo, sino todo lo que tenían adentro de la propiedad. Y por supuesto, van a tener que pedir la citación en garantía de la compañía de seguros, de la empresa, eventualmente la compañía de seguros del edificio, del consorcio de propietarios donde estaba viviendo esta persona. Y bueno, en función de los rubros a reclamar, ustedes tienen que ir tarifándolos. ¿Cómo los tarifan? Bueno, para tarifar, ustedes tienen que estar medianamente al tanto de
cuáles son los montos indemnizatorios que está fijando la jurisprudencia bonaerense o de la Cámara de Apelación de Mar del Plata en el Fuero Civil y Comercial para cada uno de los rubros. Y de esa manera van haciendo la discriminación que tienen que hacer en la demanda, rubro por rubro, y cuánto reclaman por cada rubro. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, vengo a reclamar la cantidad de 4 millones de pesos por daño patrimonial, daño no patrimonial, donde está el daño moral y el daño psicológico, ¿me dice la pregunta? ¿Se puede pedir la situación de garantía del edificio y del Sí, sí, claro, por supuesto. Yo acá pediría la citación en garantía. edificio de la empresa? ¿Cómo? Pregunta si puede ser el edificio y la empresa. Sí, sí, claro, claro. Yo pediría acá hay que hacer un combo con todos. No puedo dejar a nadie afuera. No puedo dejar de nadie afuera. ¿Bien? Y sí, dada esta circunstancia concreta, es evidente que estas personas que vivían en este modesto edificio, porque no era un edificio de Playa Grande, es altamente probable que consigan el beneficio de liquidar sin gastos. Con lo cual, no corren riesgo de demandar a alguno de más, porque si tienen el beneficio de litigar sin gastos, no van a pagar las costas de ese demandado que no ha sido condenado, pese a que ustedes lo habían solicitado. ¿Bien? O sea que en caso de duda fundada, habría que involucrar también a esta compañía de seguros que están mencionando en la pregunta en el chat. ¿Cuál es la cuestión desde el punto de vista del abogado, en este caso, con la experiencia? Cuanto menos demandados tengan, más fácil va a ser el proceso. Porque si ustedes tienen un solo demandado, va a haber un solo abogado que conteste. Entonces, es probable que el proceso termine más rápido. Pero como contrapartida, es probable que si este demandado se concursa o va a la quiebra, o desaparece, o vende todo, no van a poder cobrar. Por el otro lado, cuantos más demandados ustedes incluyan, el proceso va a ser más complicado, ustedes van a tener que litigar con 5 abogados distintos, a los cuales si a uno se le pasó algo que ustedes hicieron mal, el otro se va a dar cuenta. Son juicios que demoran muchos años, pero la posibilidad final de cobrar va a ser mayor, porque es muy difícil que 5 demandados se concursen o que 5 demandados se insolventen. Por eso, a menor cantidad de demandados, proceso más rápido, más expeditivo, pero las posibilidades de cobro se devalúan. A mayor cantidad de demandados, proceso más complicado para la parte actora, pero las posibilidades de cobro son mayores. El beneficio de litigar sin gastos del artículo 78, que ya lo han estado viendo, en este caso parecería ser que no hay ningún problema en que sea concedido, teniendo en cuenta la pérdida integral del patrimonio de la persona individual que perdió absolutamente todo. Pero siempre lo van a ganar el beneficio, aún en estas circunstancias. No siempre, porque el beneficio de litigar sin gastos es un procedimiento que también está sujeto a los plazos de caducidad de la instancia. Entonces, si ustedes inician el beneficio de litigar sin gastos e inician simultáneamente el proceso principal, pero se olvidan de activar el beneficio de litigar sin gastos, un abogado de la otra parte les puede pedir la caducidad de la instancia, los van a intimar, que a ustedes se les pasa esa intimación, y les pueden llegar a declarar la caducidad de la instancia y van a tener que pagar para poder continuar. Y si el monto era por 10 millones de pesos y el cliente de ustedes está insolvente, no sé de dónde van a sacar la plata para pagar la tasa de justicia y las costas del beneficio de litigar sin gastos caduco. Por eso hay que tener muy en cuenta esta secuencia del proceso principal y del beneficio de litigar sin gastos para no olvidarse que tienen en curso el beneficio de litigar sin gastos. Porque a veces sucede que el juez,
como corresponde. Al dar traslado a la demanda, les concede provisoriamente el beneficio de litigar sin gastos que habían pedido, pero ustedes se quedan tranquilos diciendo, bueno, ya tengo el beneficio provisorio. Y en realidad ese beneficio provisorio lo tienen que activar porque está sujeto al plazo de caducidad de los 3 meses, aun cuando el proceso principal marche correctamente. El otro tema a tratar del beneficio de litigar sin gastos es el de la SRL. Uno podría llegar a pensar que una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, no puede ser como empresa comercial beneficiada con un beneficio de litigar sin gastos. Pero en realidad, ya desde hace mucho tiempo, doctrina y jurisprudencia se expiden en el sentido que es factible que una sociedad comercial pueda solicitar su beneficio de litigar sin gastos. Imagínense ustedes dicen, sí, la concesionaria Ford de Mar del Plata es la principal del país. ¿Qué beneficio de litigar sin gastos va a pedir? Pero bueno, si se incendió y se le quemaron todos los autos, evidentemente perdió todo su patrimonio. Entonces, demostrando esto, con una pericia contable, es factible lograr el beneficio de litigar sin gastos. Esta SRL que tenía el negocio en la planta baja, si se incendió todo y perdió todas las maquinarias que tenía, es evidente que aunque se trate de una sociedad comercial, si demuestra esto que está pasando, esto que le pasó, con un criterio más estricto que cuando uno pide un beneficio de litigar sin gastos para una persona física, se le concede el beneficio de litigar sin gastos. Después viene la enumeración de los medios probatorios. Como ya les dije, la propuesta de la prueba y de los medios probatorios es fundamental, porque todo lo que se afirmó y no se probó no existió. Lo que no está en el expediente no está en el mundo, ni en el mundo físico ni en el mundo virtual. ¿Cómo se maneja esto? Cuando ustedes vienen redactando la demanda, por ejemplo, entonces ustedes dicen, bueno, y esta situación le provocó a mi cliente la pérdida total del departamento del cual era propietario. Entonces, en el borrador que están haciendo, ustedes, mientras van redactando, al costado ponen, ojo, pericia de un perito tasador para determinar el valor del departamento. Y además, la señora, la madre y los hijos sufrieron un grave perjuicio psicológico que los llevó a una depresión total, a un estado de incertidumbre por perder casi su vida y por haber perdido todo, entre paréntesis. Ojo, prueba psicológica, puntos de pericia. ¿Entendido? Entonces, cada cosa que van afirmando, como ayuda a memoria, ustedes tienen que agregar al costado qué medio van a utilizar. Por ejemplo, ustedes tienen que partir de la base que el abogado del demandado, cuando conteste la demanda, les va a negar absolutamente todo. Capaz que les niega que ustedes sean abogados. Entonces, si yo digo, mi mandante era propietario del departamento cuarto J del edificio que ya no existe, yo tengo que acompañar una fotocopia certificada, por lo menos, de la escritura. ¿Por qué? Y ofrecer como prueba supletoria la informativa al registro de la propiedad. Porque el abogado de la otra parte me va a decir, no, es mentira. No, es mentira que sufrió daño psicológico. No, no es verdad que tenía en su casa 3 computadoras en las cuales los hijos seguían por aula virtual los cursos. Entonces, ustedes, cada cosa que afirman, cada daño que dice que su cliente ha tenido, tienen que tener la prueba supletoria, porque les aseguro que en el 90% de los casos, el abogado del demandado les va a negar punto por punto, que haya pasado las cosas como ustedes dicen o que hayan sufrido los perjuicios que ustedes están planteando. Por eso tienen que pensar en la prueba pericial,
en los puntos de pericia, en la prueba informativa supletoria, en la prueba al registro de la propiedad para que digan si realmente eran titulares de dominio, porque yo puedo acompañar la copia de la escritura certificada y a lo mejor yo lo pude haber vendido y me quedé con esa fotocopia certificada. Entonces, yo tengo que acompañar la fotocopia certificada para acreditar que el cliente era el dueño, pero también tengo que ofrecer supletoriamente una informativa al registro de la propiedad para que informe quién era el titular de dominio en este momento. Les reitero, yo puedo vender mi propiedad, pero me quedé de antes con 2 o 3 fotocopias certificadas. Y eso significa que yo ya no soy más el dueño, pero tengo esa fotocopia certificada. Lo que vale es lo que está en el registro de la propiedad en La Plata. ¿Bien? Bueno, este es el panorama general visto desde la óptica del abogado litigante, transmitiéndoselo a los estudiantes. Bien, así que yo espero que ustedes hagan con el personaje que les comenté, de Ian Sheldon, las preguntas que quieran hacer de este o de otro tema. La semana que viene vamos a anunciar otra participación mía en este encuentro. Así que yo quedo al aguardo de las preguntas, ya sea orales o por chat. Buenas noches. Yo le quería hacer una consulta sobre el trabajo práctico. Escucho. En varios puntos, a nosotros, por lo menos de parte de mi grupo, como que las respuestas de un caso nos dieron muy similar en los dos casos, considerando de que partamos de la situación de que consideramos que el proceso era ordinario en los dos casos. Entonces, por ejemplo, en la parte de recusación, hemos visto la posibilidad de considerar en caso de recusar con y sin causa. ¿Está bien? Correcto. Incluir Correcto. cualquier tipo de imprevisto que surja como para plantear las dos situaciones, o nos tenemos que decidir como si actuáramos en una o más bien en las dos posibilidades. Bien, la cuestión es esta. Como ya les expliqué, estamos en presencia de un cuasi delito. Y según el Código Civil y Comercial, este tipo de procesos va por la vía sumaria. Pero el abogado puede decirle al juez, mire, esto tiene tal inmensidad probatoria que yo necesito más de 5 testigos, necesito 12 testigos, yo necesito más de un perito, necesito 3 peritos. En consecuencia, yo necesito, para probar lo que quiero probar, que este proceso corra por la vía del proceso ordinario. Bien, en este caso, si yo le estoy pidiendo al juez que vaya por la vía del procedimiento ordinario, yo ya tengo que recusar, en ese mismo momento puedo recusar sin causa o con causa. En cambio, si yo no digo nada, el juez va a dar traslado por la vía sumaria, con lo cual la única recusación posible es la recusación con expresión de causa. ¿Cuándo se produce la recusación? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay 2 alternativas. Nosotros, en los escritos, hay 1 o 2 juzgados que recusamos sin expresión de causa, directamente en los escritos de inicio ya está estampado que se recusa sin expresión de causa al juez fulano de tal. Receptoría de expedientes no puede discernir si esa recusación es válida o no. Entonces, dentro de los 16 juzgados civiles, puede ser que salga sorteado el juzgado que nosotros recusamos, pero la receptoría de expedientes no puede resolver esto. Entonces, se lo manda al juzgado que recusamos, y el juzgado que recusamos, si es una recusación sin causa en un procedimiento que la admita, por ejemplo, en un procedimiento sumario, en un sucesorio, en un ejecutivo, admite la recusación y lo manda nuevamente a la receptoría para que sorteen otro juzgado. También podría ser que nosotros no hayamos puesto esta recusación, pero yo creo que si del sorteo surge que yo tomo conocimiento que entró en un juzgado que yo quiero recusar, dentro de los 5 días
se ha puesto a la vista ese expediente, yo podría manifestar que recurso sin expresión de causa, porque recién ahora, una vez que estuvo radicado, el juzgado que ha tocado intervenir. ¿Está entendido? Sí, perfecto. Tengo que evitarlo ya tener para... Bueno, el tema este de la prejudicialidad penal, la regla general, está muy buena la pregunta, la regla general es que si hay un proceso penal, ejerce prejudicialidad con relación al proceso civil. ¿Bien? Pero, ojo, cuando hay una causa penal que puede durar muchos años, ¿bien? Lo que se obstaculiza es el dictado de la sentencia civil. Pero el juicio civil yo lo tengo que iniciar, porque si la causa penal dura 5 años y yo espero la sentencia, cuando meta la demanda civil te van a decir que está prescripta. Entonces, acá hubo intervención penal, hubo una causa penal, se está sustanciando, pero eso no significa que yo, damnificado, tenga que esperar el resultado de la causa penal para iniciar. Yo inicio la demanda, primero como abogado estudio la causa penal, inicio la demanda civil, porque si no me pueden plantear la prescripción. Y no solo inicio la demanda civil, sino que también tengo que ver de no caer en caducidad de instancia. También creo que es el artículo 29 del Código Penal, que me permite presentarme a mí en la causa penal como particular damnificado, reclamando una indemnización. Hasta antes de la reforma del Código Civil y Comercial, existía un principio que era que el juez del proceso civil no puede dictar sentencia si no está firme la sentencia penal. En un caso que llegó a la Corte hará unos 6 o 7 años atrás, y que después motivó la reforma del Código Civil y Comercial, se determinó que si la causa penal tenía una duración desmesurada, 5 o 10 años, significaba una privación de justicia no continuar con el dictado de la sentencia del fuero civil. En consecuencia, y ahora el Código Civil y Comercial establece expresamente que el juez civil puede dictar la sentencia civil aun cuando no haya terminado la causa penal, si el transcurso del tiempo en resolver la causa penal significa virtualmente una denegación de justicia en el fuero civil. En este caso concreto, la situación es más sencilla porque ya se lo declaró inimputable al imputado. Bien, o sea que acá no es necesario esperar ningún resultado de causa penal, porque si es inimputable no va a haber ninguna otra salida que le internen a este hombre. Bien, pero tengan en cuenta que en otro caso parecido, en el cual haya una causa penal, no pueden desentenderse del inicio y del seguimiento de la causa civil, porque o les puede prescribir si no la inician, o si no la movilizan adecuadamente, pueden llegar a que la otra parte les pida la caducidad de la sentencia. Pero la pregunta es buena. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando? Esta pregunta, ¿entre cuánto se puede hacer el trabajo? Está en la consigna. Está escrito. Lo escrito está. Por eso les digo, a veces les comento, en algunas clases presenciales, yo hago el siguiente ejercicio. Creo que Julián también participó. Entrego una hoja a cada uno con 20 preguntas. Me siguen todos, ¿no es cierto? Asientan con la cabeza, así sé que están todos bien. Le entrego una hoja con 20 preguntas a cada uno de los estudiantes. La primera pregunta, arriba, resaltado, negrita, subrayado, dice: antes de comenzar a responder, lean todas las consignas.
antes de comenzar a responder, lean todas las consignas. Y después empiezan las preguntas. Lean todas las preguntas. Y después empiezan. Bueno, ¿qué le parece la cátedra? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué materias tiene rendidas? ¿Qué piensa hacer cuando se reciba? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Una serie de preguntas. La pregunta 19 dice, doble esta hoja antes de entregar. Y la pregunta 20 dice, no conteste ninguna de las preguntas que se le hicieron y entregue la hoja sin ninguna respuesta. El 90% de los estudiantes empieza a contestar y recién se da cuenta de esto cuando llega a la última pregunta. ¿Qué omitió, como en esta pregunta? Leer las consignas. Leer las consignas. Porque leer las consignas significa que ustedes tienen que estar atentos a leer un contrato de locación, a leer un contrato de compraventa, a leer un reglamento de propiedad, a leer un estatuto social. ¿Bien? Siempre hay que partir de las bases de las consignas. Y las consignas de este trabajo están escritas. Bien, ¿qué responsabilidad? Si el responsable es el tercero a quien se declaró, si el responsable es el tercero a quien se declaró inimputable, ¿qué responsabilidad tendría Torres y Lima? Por supuesto, no podrían, tanto como plantear la falta de legitimación, sino decir que se trató de un hecho externo a la actividad de la empresa. Es lo que plantearía yo si fuese el abogado de la empresa. Lo plantearía yo como abogado de la empresa como hecho ajeno a la actividad de la empresa. De todos modos, no me animaría a dejar de demandarla como sujeto principal y citar a la compañía de seguros en garantía en los términos del artículo 118 de la Ley de Seguros 17.418, porque muchas veces es probable que quizás la póliza de seguro cubra también este tipo de hechos de terceros. En realidad, si uno lo piensa, la empresa no puso un elemento desencadenante de esto. También habría que analizar si estaban los elementos antiincendios dispuestos, si la distribución interior estaba bien realizada como para evitar que esto se expandiera al exterior. ¿Está entendido? Pero la pregunta es correcta y si yo soy abogado de la empresa, sería lo primero que plantearía y yo mismo pediría la citación de mi compañía de seguro. Lean la consigna. Está escrito. Y acá la pregunta, cuando te vamos a entregar el trabajo respecto a un hijo debe entregar una tarjeta, ¿lo entregamos en Word o cuando lo vean? No, en Word, correcto. Word es como ya me lo están mandando, ¿bien? Hasta ahora han mandado dos, uno de un estudiante solo y otro de dos estudiantes, que ya los estuve viendo hoy mismo a la tarde y bueno, en principio están aprobados, yo después les voy a informar, tengan presente que la presentación del trabajo, la no presentación del trabajo no significa que no puedan rendir, pero sí se va a tomar como elemento sumatorio o negatorio de la nota que puedan tener o de la apreciación que puedan tener al momento de rendir las preguntas. ¿Entendido? Está escrito. La nueva pregunta, ¿hasta cuántos integrantes puede ser el trabajo? Está escrito. Y ahí lo contestó. ¿Quién lo contestó? Di Claudio lo contestó. Bueno, son 5. Está bien lo que aclaran acá,
porque en algún momento alguien dijo 3, pero no, son 5, es lo que está escrito. A ver, ¿qué otras preguntas tienen ustedes como estudiantes? Y les reitero, pensando como si fuesen abogados en la tarea del abogado que quieran preguntar para aprovechar estos minutos que nos puedan quedar. Continúo guardando alguna. ¿Qué hago cuando me recibo, doctor? ¿Qué voy a hacer cuando salga de la facultad? ¿Cómo me voy a instalar? ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler, las impresoras? ¿Cómo voy a empezar a tener clientes? ¿A qué rubro me voy a dedicar? ¿No tienen esas inquietudes? ¿Se escucha? Perdón, ¿y algo que nos quiera decir usted más que una pregunta nuestra? Bueno, salvo alguien que tenga el padre abogado o alguien que quiera ser escribanía y ya tenga el padre que es escribano, por supuesto, el mayor problema son los costos de inicio y de apertura del estudio. ¿Bien? En este caso, lo que yo recomiendo es reunirse entre 3 amigos que han estudiado, en lo posible de distinta especialidad cada uno que haga civil, el otro que haga familia, el otro que haga penal o que haga derecho laboral, y esta conjunción de voluntades de amistad y de profesión los va a llevar a que el alquiler se divida por 3, las expensas se dividan por 3, el teléfono se divida por 3, puede ser que no necesiten momentáneamente secretaria porque se pueden turnar en distintos horarios para que siempre haya alguien en el estudio. Toda la papelería, los sobres, las tarjetas, figuran los 3, con lo cual el costo se divide entre los 3, por ejemplo. Todos los costos operativos podrían dividirse por 3, sin perjuicio que cada uno mantenga la individualidad de su clientela y de lo que cobre. Los costos operativos, que son bastantes, se pueden ir diluyendo de esta manera. Después, con el tiempo, uno va a encontrar la beta de una especialización que lo haga distinguirse de los demás. En principio, yo hasta llegaba a hacer penal, ¿bien? Sin detenidos, pero yo hacía penal. Hoy en día, uno puede empezar, en el caso de ustedes, a hacer la parte civil o a hacer la parte laboral, pero después puede ser que haya un caso que los haya marcado, por algún motivo, que les haya obligado a profundizar toda la doctrina y toda la jurisprudencia nacional y europea, por ejemplo, en cuestión de género, o de derechos humanos, o de proceso ambiental. Puede haber un caso que los haya marcado y que ustedes ya se pueden llegar a transformar en referentes en ese área, y los abogados o la gente va a empezar a saber, sí, bueno, están por instalar un country en tal lugar de Mar del Plata, mire, nosotros somos vecinos linderos, esto no tiene impacto ambiental, lo venimos a consultar para interponer un amparo ambiental, etcétera, etcétera. Hay otros que les pueden buscar la parte previsional, otros que pueden hacer la parte laboral, pero en el inicio no pueden estar descartando cada uno de estos temas, van a tratar de aplicar todos los conocimientos que tienen en algunas de las áreas principales, quizás no en las neurálgicas, como puede ser atender un imputado preso, ¿sí? Porque eso ya requiere otra calidad de dedicación. Entonces, esa puede ser una salida para conjugar la parte del conocimiento que tienen con el grupo que forman de estudio y de trabajo y la parte económica.
En principio uno tendría que decir, ¿a qué no me quiero dedicar? Bueno, no, yo penal no. Bueno, está bien. Era laboral, administrativo. No, no, administrativo no. Está claro, porque cuando uno dice qué es lo que, a qué me querría dedicar, uno tiene que empezar por la negativa. ¿A qué no querría hacer? Porque no me considero competente, porque no podría aguantar a los familiares del preso 2 años que vengan todos los viernes en mi estudio a ver cuándo sale el preso. ¿Bien? Entonces, en función de lo que no quiero hacer, uno va tamizando lo que sí quiere hacer. Doctor, yo le quiero hacer una consulta. Usted como, no solo como docente, sino como profesional de hace tantos años, ¿cómo considera que se puede llegar a obtener, aparte de lo que se le pueda dar del seguro, estoy hablando del caso de Torres Liva, obtener más importe al damnificado, aquel que perdió la casa y demás? Porque Torres y Liva tiene su seguro particular, está el seguro del edificio, Correcto. y Bueno, después quedaría solamente el terreno. el punto es así. Usted se refiere a cuantificar los montos. Sí, Bueno, eso... pero de cuantificarlos a poder cobrarlos. Ah, ¿Qué bueno, eso es otra cosa. es Ustedes muy... claro, ustedes partan de la base. Bien. El Estado está en default. Sí, O sí, sea, sí. ¿qué le podemos pedir a un particular que no tenga medios, ¿no es cierto? En uno de mis libros, en el primer libro, sobre el administrador en el régimen de la propiedad horizontal, en la parte procesal de ese libro, yo agrego un copete, que lo tengo aquí en mi estudio enmarcado para que la gente lo vea, que es una vieja inscripción en un edificio de Venecia de la Edad Media, que dice lo siguiente: para emprender pleito se necesita caja de banquero, paciencia de ermitaño, tener razón, encontrar quien la entienda y la quiera dar, y deudor que pueda pagar. Uno a veces piensa en el curso de estos años que si uno hubiese cumplido la tarea profesional que uno sigue cumpliendo, aquí ya tengo 70 años, ¿eh? Si uno hubiese sido abogado en Suiza, en Alemania, en cualquier país del primer mundo, uno podría tener un castillo en Italia, con el lago de Como. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá muchísimos bancos en todos estos años, cuando uno tenía un crédito importante de un cliente para cobrar, se liquidaron. ¿Sí? Un montón de empresas se fueron a la quiebra, bancos que entraron en liquidación, deudores que se concursaron, deudores en quiebra, deudores que desaparecieron, y eso se transformaron en incobrables, pese a que uno quizás transitó un proceso de 15 o 20 años de duración. O sea que ese riesgo, la única manera de poder neutralizarlo un poco es intentar sacar una medida cautelar con el inicio de la demanda. Pero de la insolvencia, porque la persona podrá tener la medida cautelar, pero si se presenta en concurso en quiebra, yo paso a la cola como acreedor quirografario. Así que de eso nadie está exento. También ustedes tienen que tener en cuenta que en estos vínculos profesionales, sobre todo en los juicios por daños y perjuicios, es normal, es natural, está permitido, por supuesto, en la ley 14.967 de honorario para los abogados de la provincia de Buenos Aires, la firma de un convenio de honorarios con el cliente, un pequeño convenio donde diga que lo que el cliente efectivamente cobre le va a reconocer a ustedes el 20% de lo que cobra, independientemente de las costas que tenga que pagar el condenado en costa, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que en la parte laboral
la ley de contrato de trabajo, pese a tratarse de un crédito alimentario, dice que la parte obrera le reconozca al abogado el 20% de lo que cobra. Entonces, Gracias. se firma un convenio diciendo, mire, usted me va a pagar el 20%. Más el 20% que el abogado le cobra a la empleadora condenada en costa, tiene un 40%. Y hay veces que se cobra y otras veces que no se cobra. Y hay veces que uno transitó un proceso sumarísimo por una chimenea en un edificio de 5 años de duración y le regulan 13.000 pesos. Y al otro día viene una persona para hacer un contrato de locación de un local comercial, bien, que se multiplica el alquiler por los meses del contrato y gana el doble en un contrato de locación sin haber esperado 5 años de juicio. Son los avatares del ejercicio profesional. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos cerrando entonces. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a tener algún otro encuentro que se va a anunciar oportunamente. ¿Bien? Listo, hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, Chao, chau. gracias. Chau.